Ya está grabando. Okay. Ya está grabando, chicos. Eso es lo que pasa cuando no tenemos suficiente espacio en la nube. Así como dice Junior. Ya estoy grabando, entonces mejor me compongo. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias por su paciencia. Estas cosas técnicas que pasan a último minuto. Bueno, gracias por estar acá nuevamente. Hoy vamos a estar conversando un poco sobre inteligencia financiera. O sea, básicamente vamos a estar navegando sobre ciertas áreas y ciertos hábitos que a lo largo de mi experiencia pues han sido de gran ayuda, y voy a estar compartiendo algo de esta información a todos ustedes. Ojalá y les sea de utilidad. Entonces, nada más antes de empezar, yo quisiera nada más decirles a ustedes que esto no es ningún tipo de asesoría legal ni financiera. Esto es realmente el producto de mi investigación, constituye mi opinión, y a lo largo de los años son conocimientos que he adquirido y he puesto en práctica a lo largo de mi vida profesional y de mi vida personal. Realmente cada quien es responsable pues de hacer su propia investigación, de invertir en las áreas en las que ustedes se sientan cómodos al respecto. Yo soy ingeniero, soy gerente de empresa, yo no soy abogado de profesión, ni soy contador. Sin embargo, ninguna de estas dos limitantes, que de ser abogado o contador o ninguna de esas cosas, a mí me han limitado pues a conocer lo que tengo que conocer para poder tomar mejores decisiones financieras, ¿no? Finalmente, esto no es la fórmula para hacerse rico de la noche a la mañana. Estos son hábitos que debemos ir implementando a lo largo de un tiempo, y los resultados se van a ir viendo pues poco a poco a medida que vamos corrigiendo ciertas actitudes y ciertas tendencias pues que el ser humano pues genera pues a lo largo de su vida. Entonces, un poco mi historia. O sea, cuando yo me di cuenta que realmente era un poco ignorante al respecto de la materia financiera. Entonces, yo me traslado un poco a mi época universitaria. Entonces, cuando yo estaba ahí, tú sabes, haciendo análisis 1, análisis 2, que uno se quedaba como hasta las 11 de la noche, entonces veía en el observador aquel tipo con barba. Entonces empezaba a hablar que no, el índice bursátil de Caracas hoy bajó un 5%, mientras las reservas internacionales siguen bajando, y por cierto, el índice de la canasta básica sigue aumentando un 10%. O sea, wow, eso me generaba tanta curiosidad al respecto. Y dentro de mi mente de ingeniero, realmente yo uno comprendía más o menos como por dónde iban los tiros, como decimos nosotros, pero uno nunca llegaba como que a unir los puntos con la realidad que uno estaba viviendo. Sin embargo, cuando llegaba el viernes, ¿verdad?, y uno iba a comprar la botella de ron, uno sabía que la botella de ron costaba más cara que el mes pasado. Entonces, ahí es donde uno se daba cuenta que las cosas estaban mal, ¿no? Entonces, habían cosas que había que comprender, y son cosas muy básicas que la sociedad hoy en día no comprende, y la gran mayoría de la gente pues ni le interesa, pero cuando va a comprar al supermercado y se va a comprar los huevos fritos para el desayuno, ahí es cuando realmente las cosas empiezan a ponerse color de hormiga. Yo no sabía nada de lo que era finanzas, ni pasivos, ni capitales, ni nada por el estilo. Yo tuve la ventaja, pues, digamos, de poder ir de ser ingeniero, pero al mismo tiempo, pues, educarme en el área de gerencia de proyectos, en donde yo empecé a ver, pues, un pensum totalmente distinto, que me planteaba una realidad totalmente distinta que no se ve en el laboratorio de materiales. Era realmente entender el mundo de las finanzas para mí, lo cual pues fue bastante fascinante, ¿no? Entonces, cuando yo me vine a los Estados Unidos, entonces, como todos, empezamos un trabajo de 9 a 5, ¿verdad? Entonces uno se empieza a preguntar, o sea, ¿cómo es posible que yo trabajo de 9 a 5? Le echo un camión, y la persona que tiene una empresa que gana 10 veces, 15 veces, 20 veces más que yo, no paga impuestos. Entonces, ¿será que es que será que a mí me están metiendo gato por liebre, o será que es que ellos conocen algo que yo no conozco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces, la realidad es que la gran mayoría de la gente es como que entrenada pues para trabajar por dinero. Pues al momento que uno va al colegio, va a la escuela, va a la universidad, pues todo es trabajar por dinero, trabajar por dinero, trabajar por dinero. Entonces eso empieza como una especie de resentimiento, ¿no? Mucha gente empieza a resentir el hecho de que los demás sí pueden y uno no puede. Entonces, realmente, ¿quién es el culpable, no?
Y eso se acentúa aún más en la sociedad que estamos viviendo hoy en día, que es en la sociedad del yo merezco, ¿no? Entonces yo me merezco todo solo porque existo. Entonces, la empresa para la cual yo trabajo es responsable de retirarme y de solucionar todos mis problemas de salud, de nutrición. Si voy al McDonald's, yo tengo que confiar que el McDonald's tiene la mejor hamburguesa, etcétera, etcétera. Entonces yo me lo merezco solo porque existo, ¿verdad? Y la gente pues le tiene miedo, pues prefiere no formarse y culpar a otro antes de culpar su falta de educación financiera por los problemas financieros que nos están ocurriendo. También hay gente que sencillamente no le tiene miedo al sistema, ¿verdad? Entonces ellos comprenden que hay que actuar, pero a la hora de tomar acción empiezan a ver todas esas formas, un código fiscal que es de este color, de este tamaño, entonces dicen, hasta aquí llego, esto es demasiado complicado. Entonces, cuando tú, en el contexto de la inteligencia financiera, pues, ¿de qué significa la inteligencia financiera? Realmente es la parte de tu inteligencia que te ayuda a solucionar problemas financieros, ¿verdad? Cualquiera de estos casos, que no los voy a leer, pues forma parte pues, de cualquiera de un problemas comunes pues, que tenemos cualquier persona en el día a día. Pero la realidad es que existen dos tipos de personas, los cuales pueden solucionar los cuales pueden encontrarse pues, con este tipo de problemas. Y existen dos tipos de personas, ¿no? Aquellos que dicen no puedo hacerlo y simplemente tienen una toalla y dicen voy a trabajar de 9 a 5 toda mi vida y cuando me retire, si es que me retiro, pues me voy a comer lo que tengo y hasta que me dure, ¿verdad? O aquellos que dicen cómo puedo hacerlo, ¿verdad? Entonces, fíjense que al tú plantearte estas cosas, pues son dos puntos totalmente de vista totalmente distintos, ¿no? Básicamente el que dice no puedo, no ve un mundo de poco dinero en el cual la persona pues trabaja y no concibe otras soluciones al respecto. Y aquel que ve cómo puede hacerlo es el que está expandiéndose y está saliendo poco a poco de su zona de confort, buscando respuestas a esas circunstancias que se nos plantean en el día a día y bajo el cual pues nos ayudan pues a expandir nuestros horizontes y buscar soluciones creativas al respecto, ¿no? Definitivamente te ayuda al pensar cómo puedo hacerlo, te ayuda a salir de esa zona de confort. Y el primer paso es simplemente pues reformularse, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué hace la persona a la cual yo quiero parecerme que yo no estoy haciendo? Entonces hay que reflexionar. A mí me ayudó mucho hacer esa reflexión y empezar a conversar con gente que está en el medio y me empezó a decir, mira, no, eso no sé si sí, eso es ya, o sea, pues yo con mi mentalidad de ingeniero, pues uno tratando de sumar 2 más 2 y resulta que muchas veces las cosas no son así, ¿no? Entonces, ¿por qué la educación financiera no es una prioridad hoy en día? Uno se pregunta, entonces, ¿por qué a mí no me lo enseñaron, no? Entonces uno empieza a decir, bueno, mi papá y mi mamá no me lo enseñaron, mi abuelo no me lo enseñó, ¿quién me lo puede enseñar, no? Entonces, la realidad es que existe una razón al respecto y muchos no tenemos la fortuna de como que de tener tutores, bien sea a través de la familia o a través de tutorías pues, de alguien que te asesora a lo largo de tu vida. Pero la gran mayoría de la gente no tiene acceso a esa educación. Entonces, la realidad es que la sociedad está programada desde el principio pues, para tener mentalidad de empleado de consumo. Pues, y te lo digo yo porque vivo aquí en los Estados Unidos y todo es una membresía. Aquí todo, usted quiere un carro, son $200, $300 al mes. ¿Usted quiere? Bueno, aquí tiene, pues, son $200 al mes. ¿Usted quiere Netflix? Son 10. ¿Usted quiere tener una casa bonita? Son tanto. ¿Usted quiere, lo que sea, comprar, pues, comida? Use una tarjeta de crédito y me lo paga por parte. Entonces, a la final, aquí, en sociedades como esta, y eso se está expandiendo a lo largo del mundo, pues, la gente feliz no tiene nada. ¿Por qué? Porque son esclavas de las deudas. Es difícil no caer en un sistema como este, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo le agradezco a mi papá que siempre fue, le tuvo muchísimo recelo a la deuda, ¿no? Él dijo, yo no quiero deuda, yo no quiero deuda, yo no quiero deuda. Y eso está bien, pero hay circunstancias en las cuales ciertas deudas son buenas y mucha gente crea bastante capital a través de deuda buena. Entonces, una sociedad consumista definitivamente es una sociedad que es esclava y manipulable. Si tú tienes una sociedad esclava en el sentido económico, en el sentido de que trabajan y no salen adelante, pues el único que se beneficia es el propietario de empresa o el gobierno.
Entonces existe este fenómeno que se llama la carrera de las ratas, ¿no? Que imagínense que está usted ahí, tú sabes, corriendo, echándole bastante, un camión. Entonces existe este fenómeno que es como la mano invisible, ¿no? Mientras usted más gana, pues usted más gasta. Y gana más, entonces le da un aumento, trabaja más, entonces y más gasta. Y después sigue así, después viene el matrimonio de la hija, y después viene todo, entonces empieza a empeñar la casa, empieza a empeñar las joyas, empieza a empeñar lo que tiene y lo que no tiene para seguir la carrera, ¿no? Entonces, lamentablemente, esto es un fenómeno que ocurre en muchas sociedades del mundo. Y la gran pregunta es que, ¿qué haces tú para salir de este juego, de esta carrera de las ratas, ¿no? Entonces, la carrera de las ratas sencillamente es tú siempre trabajando por dinero. La pregunta es cómo haces tú para que tu dinero trabaje por ti, ¿verdad? Entonces, para eso hay que desarrollar, pues, ciertas inteligencias. Existe un costo de la falta de inteligencia financiera. Y yo les voy a dar varios ejemplos que son documentados y es bastante obvio para los que han vivido, pues, décadas y que Dios les dé la gravedad a todos. Pero si uno compara, ¿verdad? Desde 1950 hasta el 2022, ¿cuánto fue el ingreso promedio en los Estados Tú comparado con el costo de la vivienda? O sea, ¿cuánto tú ganabas al año y cuánto ganas y cuánto te costaba la vivienda? Entonces tú ves que en 1950 tú ganabas $3,300 al año. Estas son todas cifras del censo de los Estados Unidos. Y el costo medio de la vivienda eran $7,500. Entonces, tú lo comparas en los 2000, el ingreso medio es $31,000 y el costo de la vivienda son $162,000. Y en el 2022, pues $56,000 de ingreso promedio anual. Y hoy en día sabemos cuál es la realidad del mercado. O sea, la vivienda sigue aumentando. Entonces, eso quiere decir que tu trabajo cada vez vale menos. O sea, una persona común en el 2022 gana 4 veces menos que en 1950. Entonces, ¿y por qué? Entonces, eso quiere decir que la madera se puso más cara, que la casa se puso más cara, que el terreno se puso más caro, o es que en realidad tu dólar compra menos. Cada vez tu dinero va comprando menos y va comprando menos. Entonces, prácticamente van degradando tu capacidad de producir y así va, se te va el dinero como pólvora. Entonces, ¿de quién es la culpa realmente? ¿La culpa es del gobierno o realmente existen vías para poder subsanar o evitar, pues, la descapitalización, pues, de las personas? Entonces, cuando uno revisa la historia, cuando uno va y se va yo no había nacido en el 71, pero busquen en el 71 qué pasó. Las reglas del dinero cambiaron. El 15 de agosto de 1971, el presidente Nixon se paró enfrente de las cámaras y dijo que el soporte del dólar ya no iba a ser el oro americano. Entonces, ¿cuál es el soporte del dólar? Mucha gente empieza, no, el soporte del dólar es el oro americano, el soporte del dólar es tal cosa. El dólar se convirtió en deuda. A partir del 15 de agosto de 1971, el dólar se convirtió en deuda. Y si ustedes ven los precios históricos del dólar, del oro, en 1971, la onza de oro estaba a $35. Después de este evento, la onza de oro se disparó hasta el día de hoy, que hoy estamos pagando hasta $2,000 por una onza de oro. Entonces, otro rol que siempre pasa desapercibido es el rol de la Reserva Federal. La Reserva Federal fue creada en 1933, pero ¿qué realmente es la Reserva Federal? El Banco de la Reserva Federal. Bueno, les aclaro, no es un banco, no tiene reservas y tampoco es una entidad federal. Sencillamente es una entidad privada la cual se reserva el derecho de imprimir dinero. Eso es realmente la Reserva Federal. Es un grupo de banqueros privados que la crearon en 1933 y desde entonces ha dirigido la política monetaria de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué realmente es la inflación? ¿Verdad? La inflación, como habíamos dicho, es realmente el poder adquisitivo baja, tu dólar compra menos, el valor intrínseco de la casa, de la madera, del oro, de la plata, etcétera, etcétera, sigue siendo lo mismo. Entonces, mientras los bancos y la Reserva Federal crean dinero, y para ellos es perfectamente fácil crearlo porque ellos tienen la maquinita de crear dinero, tú sigues trabajando y tú no lo puedes crear porque vas preso. Entonces, ¿qué puedes tomar? ¿Qué acciones puedes tomar para
para proteger tu esfuerzo y tu trabajo. Entonces, ahí empezamos en la inteligencia financiera, ¿verdad? Que la inteligencia financiera número uno es, cómo hacer más dinero. es realmente la puerta de entrada a tu crecimiento financiero es, por ejemplo, la gente que empieza totalmente desde cero. ¿Qué hacer si no tienes suficiente dinero o suficiente ingreso, verdad? Y la realidad es que aquí nos podemos poner a tocar muchísimas áreas, pero lo que yo quiero que ustedes comprendan es que la persona que tú necesitas ser hoy en día para crear dinero es totalmente distinta a la persona que hacía dinero en los 2000, ni siquiera en los 2010. Hoy en día, tú necesitas ser una persona que tenga suficientes habilidades para poder conocer diversas áreas de la vida financiera, de la vida cotidiana. Entonces, si no tienes suficiente dinero, ¿dónde empiezas? Tienes que invertir en ti mismo. O sea, tú tienes que aprender que ya ser promedio en esta sociedad no es suficiente. Usted tiene que ser bueno. O sea, usted tiene que ser el mejor en lo que usted hace. Si usted es programador, no, usted tiene que ser el mejor programador. Si usted es un agente de real estate, usted tiene que ser el mejor real estate investor. Usted tiene que hacer lo mejor. ¿Y cómo lo hace? Hoy en día, todo lo consigues online. Vete a YouTube. Usted quiere aprender de contabilidad, vaya para contabilidad. Usted vaya a Udemy. Un curso de $15 le enseña todo lo que tiene que saber de contabilidad o de mercadeo o de lo que usted quiera. Pero realmente una de las claves para tú poder hacer dinero es desarrollar el músculo de vender. Vender no es fácil y la gran barrera de vender es el rechazo. El rechazo es algo que frena a mucha gente, definitivamente, y es algo que hay que vencer. Pero la habilidad de vender es una de las habilidades mejor pagadas, no solo si tú eres emprendedor, pero si tú trabajas para alguien que esté en marketing, por ejemplo. No hay negocio que subsista sin venta. Punto. Vender es un trabajo emocional. Muchas veces necesitas crear conexiones con clientes. Es realmente lidiar con personas que es lo más difícil. Hoy en día no es negociable, tienes que trabajar duro, bájense de esa nube, señores. Aquí no existe la fórmula perfecta, aquí hay que trabajar duro, aquí hay que conocer diversas áreas. Ya no se trata de profesiones, usted tiene que saber de todo. Usted no va a ser abogado, médico, doctor, o sea, todo al mismo tiempo, pero usted tiene que conocer lo suficiente para que usted no sea promedio. Entonces, después que usted entienda que vivimos en una época distinta, tienes que empezar a cambiar tus hábitos. O sea, ¿qué hábitos quieres tú tener? ¿Los que el 99% de las personas hacen o tú te quieres parecer más al 1%? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace el 99%? Adquiere deuda. ¿Qué es una deuda? Una deuda es comprarte un carro que no necesitas, por ejemplo. Porque el valor intrínseco del carro que te lleva del punto A al punto B va a ser el mismo. Vale igual por comprarte un carro del 2000 a un carro del 2020, si es que no lo puedes pagar, o si lo puedes pagar, pues muy bien. Pero el hecho es que adquirir deuda te mata, desde el sentido, desde el punto de vista financiero. El 99% te trabajan por dinero. O sea, si tú trabajas por dinero, tú nunca vas a aprender. Entonces, ¿qué hace el 9%? Busca el trabajo, coño, que le va a enseñar las habilidades y el conocimiento que necesita para hacer lo que esa persona le hace feliz. Cuando tú eres feliz haciendo tu trabajo, tú vas a ser mucho más productivo y mucho más eficiente. Entonces, el 99%, entonces le empieza a echar culpa a todo el mundo. Le echa la culpa al clima, al gobierno, a la mamá, al papá, todo el mundo. Entonces, y no hace nada. Qué bien, puro quejarse. Los demás, el 99% aprenden de sus errores y corrigen. Esto es una cosa que para mí, desperdiciar su tiempo libre, a mí fue uno de los hábitos que más me costó hacer, pero fue uno de los más fáciles de implementar, porque por ejemplo, yo no soy una persona que lee libros, no va a agarrar el libro y lo va a leer, pero en el momento que salieron los audiolibros, eso cambió totalmente el panorama para mí, porque yo puedo manejar y escuchar libros, ¿verdad? Entonces, tiempo libre para mí era tiempo que a mí
que a mí me permitiera pues aprender al mismo tiempo de mantener mis responsabilidades. Está en el trabajo, la gente no tiene sus audífonos puestos, escúchate un libro de algo para que empieces a aprender un área nueva. Entonces de eso se trata, invertir tu tiempo libre, ¿verdad? Muchas veces la gran diferencia entre una persona con mucho dinero y una persona que prácticamente no tiene nada es qué hace con su tiempo libre, qué hacen esas personas desde que llegan del trabajo. Por ejemplo, las personas que tienen un trabajo de 9 a 5, si tú llegas a las 5 de la tarde y te sientas en un sofá a comer papas fritas y ver el juego de fútbol, pues pregúntame en qué momento vas a salir del trabajo, ¿no? Vas a crear las habilidades necesarias para salir del trabajo. Las excusas y asumir responsabilidad. 100% responsable, sé 100% responsable de tu éxito. Nadie te los va a solucionar los problemas, nadie. El 99% nunca tiene tiempo y otras personas pues tienen las prioridades claras. Y lo peor de todo es gente que renuncia a su negocio cuando vienen las vacas flacas. Y se los digo por experiencia, nosotros también, Diana y yo, pues hemos pasado por vacas gordas y vacas flacas, pero la habilidad de reestructurar tu negocio y enfocarte en cosas que sean productivas, ¿verdad? Y que te ayuden a navegar esas circunstancias son importantes, ¿verdad? Entonces la gran pregunta es en dónde te enfocas, ¿verdad? Si tú estás empezando, ya sabes cuáles son los hábitos que tú quieres hacer, cómo tú identificas esa área en la cual tú te quieres identificar, entonces o te quieres desarrollar, porque tú tienes que buscar tu razón de ser. ¿En qué te enfocas? ¿Qué haces? Entonces, ¿cómo tú la identificas? Te lo digo, por ejemplo, yo soy ingeniero. A mí la ingeniería, yo no me dediqué a la ingeniería. A mí la ingeniería me dio una gran ventaja desde el punto de vista técnico y me encanta. Pero la ingeniería no, como que no era mi misión de vida. Pues eso como que no cuadraba. Yo estudié ingeniería pues por un aspecto socioeconómico y cultural, y que se lo agradezco a mis padres inmensamente, pero no cuadraba. Entonces, después yo vine a estudiar negocio. Entonces, yo me vi como un gerente de empresa en una compañía. Realmente no lo supe cuajar, sino para mí lo que funcionó fue que yo hice mi hobby, mi carrera. Yo de niño jugué mucho computadora, armaba computadoras como si fuesen Lego. Yo después de viejo, yo identifiqué realmente lo que a mí me hacía feliz. Y en su momento tomé mi decisión de incluso hasta ganar menos por tener el trabajo que me enseñara más. Y eso fue lo que hice. Tomé esa decisión de decir, yo por aquí no voy por ningún lado, entonces me voy por lo que realmente me apasiona. Y ese punto donde tú consigues lo que eres bueno, en lo que el mundo necesita, en lo que te pueden pagar, en lo que amas, se llama el Ikigai. Yo agradezco mucho a mi amigo Juan Rincón, aquí en Charlotte, donde yo estaba tratando como que de definir ese punto y él me dijo, no, tú conseguiste tu Ikigai. Y yo, wow, realmente eso me ayuda mucho a definir pues lo que es buscar tu razón de ser, ¿no? Entonces, esa es la clave de tu buscar donde eres feliz y donde eres más productivo, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide la inteligencia financiera número uno? Bueno, o sea, si tú haces 5 millones, evidentemente eres más inteligente que el que hace $50,000 al año. E incluso hay gente que gana mucho dinero y sigue sin tener dinero, porque como vamos a ver un poco más adelante, no es cuánto haces, sino cuánto te queda. Entonces, es importante eso. Entonces, la inteligencia financiera número 2 es que después que lo hiciste y sabes hacer dinero, entonces, ¿cómo lo proteges? ¿Verdad? Hay demasiados depredadores en esta sociedad, demasiados depredadores. El primero siendo el gobierno. Y hay varias formas como el gobierno mete las manos en tus bolsillos y te empieza a sacar los billeticos así como si fuesen, no te das cuenta. Los bancos te matan desde el punto de vista de intereses, te matan desde el punto de vista de costos, de financiamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Las compañías de seguro muchas veces quieren venderte seguros de algo que no necesitas. Entonces, algunas veces así como que tú, por tu desconocimiento, también te sacan más dinero del que deberías estar pagando. Los brokers, por ejemplo, los agentes de real estate, los corredores de seguros, pues las compras y ventas de acciones. Hay personas malas en este mundo, pero si ellos lo que quieren es buscar venderte algo y sacar tu dinero, va, pum, se fueron, ¿no? Malos negocios, familia.
algunas veces la familia también es culpable de sacarte dinero. Mi hija cada vez me pide por ahí $10 para, para un helado. Entonces, bueno, ahí hay una válvula de escape. Demandas, por ejemplo, es otra forma de que te quiten dinero. Entonces, ¿cómo el gobierno tiene las manos metidas en tu bolsillo? Primero que nada, los impuestos. Los impuestos es el gasto, es el mayor gasto que cualquier persona va a incurrir a lo largo de su vida, ¿verdad? Hay formas de mitigar impuestos y que las vamos a ver un poco más adelante, pero los impuestos se pueden manejar siempre y cuando uno tenga la actividad económica correcta. Volvemos al punto inicial, ¿cómo es que la gente que gana más dinero paga menos impuestos? Allí el dilema. La inflación es sencillamente un impuesto oculto, ¿verdad? Tú puedes tener $1 millón metidos en el banco, te da la sensación de seguridad, pero cuando vives en un ambiente hiperinflacionario como el que estamos viendo ahora, tu dinero se está devaluando, le están echando agua a la sopa, ¿verdad? E incluso aunque lo metas en el banco y te den el 5%, lo que estás es contrarrestando un poco la inflación, ¿no? La política monetaria, ¿verdad? También a través de la inflación, la subida de las tasas de interés, por ejemplo, cuando las tasas de interés suben por la Reserva Federal, el año pasado acaba de incrementar las tasas de interés rápidamente para contrarrestar la inflación. Eso hace que la gente que lamentablemente tiene deudas en las tarjetas de crédito termine pagando más todos los meses y pues es más dinero que se te va a la basura. Estos son ejemplos nada más. La ley sucesoral es otra que en algunos países pues tú trabajas toda tu vida para tener una casa, entonces lamentablemente cuando mueres la mitad le queda al gobierno y la otra mitad le queda a tus hijos si es que el juez no cobra de promedio, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que te quitan ese pulmón. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para poder protegerte de la inflación? Estas son estrategias centenarias que han estado toda la vida y lo difícil es saber cómo implementarlas, ¿no? Desde el punto de vista teórico suenan muy lindas, pero hay que saber implementarlas y es información que uno va adquiriendo a lo largo de esta carrera, ¿no? Entonces, la primera que yo implemento personalmente, les voy a dar unos ejemplos, es agregar metales preciosos a tu portafolio. Oro y plata física en tu poder. Y no estoy hablando de las joyas de la abuela, no estoy hablando del collar de perlas de la tía, de la mamá, ni la herencia que cada quien, no, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de monedas certificadas, ¿verdad? Que les voy a dar un ejemplo ahorita y déjame ver si puedo. Ok, entonces, por ejemplo, esto que ustedes ven acá es una moneda de oro. Esto es una moneda hecha por el gobierno americano y es el búfalo. Cada moneda es certificada por el gobierno americano e incluye 1 onza de oro. Esto es 1 onza de oro certificada por el gobierno americano y tiene un valor nominal de $50. Pero el valor nominal no son los $50. Evidentemente, 1 onza de oro hoy en día vale $2,000, ¿verdad? Entonces, les presento una onza de oro de 24 quilates con una pureza de 99.99% de oro aquí certificado. Eso es un ejemplo del gobierno americano. Existe el Maple canadiense, que es este. Maple canadiense es muy bueno porque tiene dispositivos de seguridad bastante eficientes, ¿verdad? Y es difícil de falsificar, ¿verdad? Para empezar, el oro tú no lo puedes falsificar y ahorita vamos a entrar un poco más al respecto. Pero estos son ejemplos que nos dan a entender cómo el oro puede proteger pues, tu capital. Si usted ve el oro desde el 1971 de $35 a $2,000, pues algo ha pasado, ¿no? El Dow Jones no ha subido tanto. Entonces, la cantidad de oro que te compra el Dow Jones hoy en día es muchísimo menos de la que te compraba en 1971. Entonces, seguimos. Otra inversión, pues, por supuesto, son las criptomonedas. Y esto es un área que es muy controversial, ¿verdad? Las criptomonedas realmente es la descentralización de la economía, ¿verdad? A través de la creación de un código que garantice la autenticidad de las criptomonedas que tienes en tu poder, ¿verdad? La clave de eso es que sean criptomonedas descentralizadas,
deflacionarias y con utilidad, ¿verdad? Eso es otra estrategia. Y el arte, coleccionables. Todo el mundo sabe que la gente que compra arte, pues el arte, un Picasso, por ejemplo, no va a bajar de precio, va a seguir aumentando. Hay cosas hasta coleccionables. Miren, hay algo muy, muy curioso. Nosotros fuimos hace poco a Miami con unos amigos y Jesús, que creo que está aquí en la reunión. Entonces yo entro a su nueva oficina. Entonces lo voy a mencionar porque hay maneras interesantes de proteger tu dinero, ¿no? Entonces él desde chiquito ha comprado estas figuras de superhéroes y todos que son bien raras en el sentido que no todo el mundo las tiene, se hacen cierta cantidad al año. Entonces tú entras y tú ves aquella colección, o sea, wow, o sea, es así como que para tú tener esto, o sea, esto vale dinero y existe un mercado que lo quiere pagar. Entonces, ¿por qué no? Eso es otra forma de acumular riqueza. ¿Por qué? Bueno, porque o sea, es muy difícil falsificar algo como eso. Entonces, ¿cómo proteger tu dinero? Tienes que invertir en cosas que sean difíciles de falsificar. ¿Por qué el oro es oro? Porque es bonito, porque brilla. O es porque puedes hacer un collar de oro y se ve bonito, brillante y todo. No, señores. El oro es oro porque primero que nada es escaso. Nada más existen cierta cantidad de oro sobre la faz de la tierra. Minarlo cuesta millones de dólares, ¿verdad? Es químicamente estable. Tú no puedes crear oro en un laboratorio, ¿verdad? Y encima de eso lo puedes poner en una presentación, ¿verdad? Que simbolice tu esfuerzo y tu trabajo, porque esto no lo puedes falsificar. Evidentemente, ¿cuál es el riesgo de tener este tipo de inversión en tus manos? Bueno, el riesgo inherente pues a tener cualquier tipo de cosas que se te pierda o que lo pongas donde no es, pero bueno, para eso existen los bancos y para eso existen los seguros de metales preciosos. Entonces, y bueno, efectivamente el otro metal precioso que definitivamente está, que muchas veces es obviado, es la plata. Y la plata es una gran inversión hoy en día y también les puedo mostrar cómo viene la plata. Por ejemplo, esto es un tubo de 25 águilas americanos, ¿verdad? Que se los compras al Mint, al United States Mint, que es la refinería del estado del gobierno americano, y te viene en un tubo en donde tú tienes tus monedas de oro, de plata. Esto es una moneda de plata, tiene un valor nominal de $1, pero nuevamente no es el valor de la moneda como dinero como tal, sino el valor del metal que acarrea, ¿verdad? Existen muchísimas monedas de plata. Esta moneda de plata, a pesar de que el valor de la plata está alrededor de los $24, comprar esta moneda de plata te cuesta $41. La pregunta es, ¿por qué alguien pagaría mucho más por esto? Existen razones para hacerlo. No es la única presentación, existen otros gobiernos, por ejemplo, Gran Bretaña, y aquí hay otro tubo de Gran Bretaña donde tienes la Britania, y la Britania, como pueden ver, tiene la reina, y por detrás tiene la Britania, exacto, y es una onza de 99.99% de plata certificada pura. Esta tiene un valor nominal de 2 liras y, nuevamente, garantizada por el gobierno británico. Y existen otras presentaciones, por ejemplo, hay refinerías privadas, ¿verdad? Que esta es Asahi, es una refinería japonesa que hace plata y hace copias de ciertos hologramas. Por ejemplo, este es el búfalo, ¿verdad? Y aquí también, esto es el búfalo. Y tienen sus dispositivos de seguridad. Entonces, eso es en realidad la plata. Cuando ustedes le dicen la plata, esta es la plata, la cual ustedes tienen que tener en mente, no la bandeja de plata de la abuela, no la vajilla que está sentada en un escaparate, aunque esa plata también es válida. Existen otras presentaciones de plata, por ejemplo, la plata mexicana, ¿verdad? Que la tengo por acá. Pero bueno, eso creo que el punto está hecho. Una cosa a tener en mente es que naturalmente el oro y la plata sobre la faz de la tierra existe en una proporción de 1 onza de oro por $15 de plata. El oro y la plata, ambas dos cumplen la misma función desde el punto de vista
que no se puede falsificar, no la puedes crear en un laboratorio, existe una oferta limitada. En el caso de la plata, es incluso mucho más interesante porque la plata tiene usos industriales. O sea, por ejemplo, usos en el ámbito médico, hay usos en el ámbito industrial, etcétera, etcétera. Y a medida que nos vamos avanzando en este mundo verde, en el green world, donde todo es renovable, la plata tiene un rol muy especial en los paneles solares. Entonces, la plata cada vez va a ser más escasa y la gente la está comprando. Entonces, si uno dice de oro 1 a 15, si una onza de oro es $2,000, ¿cuánto teóricamente te vale una onza de plata? Hagan la matemática y vean si es inversión o no. La clave es en dónde compras, en cuánto la compras, cuánto de premium pagas, cuánto no pagas, ¿verdad? Porque hay mucha gente en este mundo que te quiere, no te quiere ayudar. Entonces, ¿por qué el Bitcoin ayuda a proteger dinero? Entonces, aquí entramos en el tema de las criptomonedas. Todo lo que conversé del oro, el Bitcoin es un algoritmo que replica todas las cualidades del oro. Entonces, lo que pasa es que es un área que para muchos es un poco intimidante porque, como mi suegro siempre me dice, pero ¿cuál es el soporte del oro? ¿Cuál es el soporte del Bitcoin? Eso no lo soporta nadie, eso es un número en una pantalla. Bueno, yo le respondo, bueno, ¿cuál es el soporte del dólar? El soporte del dólar es lo mismo, es papel. El soporte del dólar es por el gobierno americano, pero es por la deuda americana. Así que el gobierno americano se compromete siempre a pagar su deuda, pero si ellos tienen la maquinita de hacer dinero, claro que siempre lo van a pagar, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿por qué el Bitcoin? El Bitcoin replica 100% las cualidades del oro. No existe entidad ni gobierno que tenga control sobre el código. Entonces, eso quiere decir que no le van a meter gato por liebre, ¿verdad? Es una criptomoneda descentralizada donde los mineros garantizan la verificación de las transacciones y solo existirán 21 millones de Bitcoin en el mundo. Entonces, yo compro Bitcoin, yo tengo carteras de criptomoneda que es una estrategia de inversión que yo practico y yo estoy claro de que el mundo va hacia allá. Cualquier persona que me diga que el mundo no va en la dirección de las criptomonedas, espere a que el gobierno americano saque su propia criptomoneda en algún punto del 2024 o en el 2025 y elimine el dólar completamente y de ahora en adelante usted va a tener lo que llaman el FedCoin, y si quieren búsquelo, se llama el FedCoin, que va a ser implementado en los próximos meses. Entonces, ¿cómo seguir protegiendo tu dinero? Estrategias para reducir tus impuestos. La incorporación de tu negocio es fundamental. O sea, la figura legal y fiscal adecuada, dependiendo de tu actividad económica, simplemente te puede ahorrar millones de dólares si tú tienes una actividad bastante alta, ¿verdad? Existen diversas figuras legales, ¿verdad? No nos vamos a entrar en mucho detalle, pero lo importante es que tú escojas la estrategia legal que más te beneficie de acuerdo a tu actividad económica. Entonces, una vez que tú tienes tu negocio y lo incorporas, ¿en dónde vas a invertir? Bueno, tienes que invertir en las áreas que son un problema para el gobierno. ¿Por qué? ¿Cuál es el manual de los problemas del gobierno? Los digo, es el código fiscal. El código fiscal de cualquier país tiene las prioridades del gobierno, ¿verdad? El gobierno va a querer que tú inviertas en las áreas que son un problema para ellos y que sabe que la industria privada va a hacer un mejor trabajo que el mismo gobierno. Entonces, ¿cuáles son áreas que el gobierno quiere que tú inviertas? Casa, trabajo, comida, etcétera, etcétera. Entonces, invierte en las áreas que son un problema para el gobierno. Toma el control de contabilidad y no delegues el manejo de tu dinero. Es importante. ¿Por qué? Porque las decisiones que tú tomes sobre tu dinero, las mejores decisiones las vas a tomar tú. Nadie va a cuidar tu dinero como lo cuides tú. Entonces, tienes que tomar el control de contabilidad. ¿No sabes contabilidad? Bueno, vaya a YouTube y busca un video de contabilidad básica, ¿verdad? Y por lo menos entienda de lo que le están hablando. Pero no se trata de hacer la contabilidad diaria, se trata de entender de lo que te están hablando y no delegues el manejo de tu dinero. ¿Okay? Y finalmente, otra estrategia que yo aplico mucho es la estrategia de impuestos, ¿verdad? Tienes que tener una combinación, ¿verdad?, de empresas que estén gobernadas por diversos códigos fiscales de manera que tú puedas interactuar, ¿verdad?, con esas empresas y hacer ciertas actividades económicas con una y ciertas actividades económicas con otra.
Entonces, ¿cómo y por qué una empresa te ayuda a reducir impuestos? Y esto es difícil, a mí me costó mucho entender esto, o sea, ¿cómo es eso que tú tienes una empresa y tú reduces impuestos? Lo que no entiende la mayoría de la gente es que para tú incorporar una empresa tú necesitas tener un negocio legítimo. Entonces, mucha gente dice, no, yo incorporo un negocio y te pongo un papel, declaro $10,000, $20,000, $50,000 de gasto y tengo una deducción de eso y voy así años y años y años y eventualmente vienen, te hacen tu auditoría y ¡boom! Y caíste en la mano del tío Sam. Para incorporar negocios necesitas tener un negocio legítimo. Número uno, tú tienes que tener ingresos. Y antes de tú incorporar un negocio, tienes que incubar el negocio. Una vez que el negocio sea viable, tú lo incorporas y ahí es cuando existen varias fases. Entonces, la diferencia entre el negocio y los empleados es muy sencilla. El empleado gana, le quitan impuestos y le quitan seguro médico, impuestos federales, impuestos estatales, FICA, FUCA, seguro de vida, seguro del gato, seguro del perro, todas las leyes habidas por haber. Entonces le dan su sueldo y después de eso es que uno gasta. Después de que tú vas al supermercado, por ejemplo, y encima de eso después sigues pagando impuestos porque tienes que pagar impuestos sobre la renta, entonces después te quedan algo. En este caso, en este ejemplo, te quedan $150. El negocio funciona distinto, pero como tú estás en una actividad económica, tú ganas, pero tú después gastas. O sea, tú generas los gastos necesarios para crear tu ingreso. Entonces, forma parte de tus costos. Entonces, piensa la diferencia. Cuando tú cambias el orden de eso y tú tienes una rata del 35% en este ejemplo, miren la diferencia. O sea, la diferencia es de más del 100% en este ejemplo solamente. Y hay gente que incluso va negativo, o sea, que es el caso de real estate. Tienes tanto los costos de mantenimiento de la casa y las pérdidas de capital, porque se deprecia el activo, que llegas a un punto donde tienes pérdida contable. Entonces, al tú tener pérdida contable, ¿verdad? No pagas impuestos. Entonces, después dicen que ¿por qué los ricos no pagan impuestos? Yo sí, bueno, más o menos saben por dónde van los tiros. Entonces, fase 1, siempre, pues, uno tiene que incorporar el negocio, entonces vas cambiando gastos de vida que son comunes, ¿verdad? Que son mundanos, ¿verdad? Para apoyar tu negocio. Combustible, por ejemplo. ¿Quién no tiene gastos de combustible? Dayana, mi esposa, va y ve clientes, se reúne con alguien, va y se toma un café. No solo la gasolina es deducible, sino el café también es deducible y el almuerzo también es deducible. El teléfono, ¿verdad? Que es para manejar nuestros negocios, es deducible. La electricidad. Nosotros, por ejemplo, no pagamos renta. Mi negocio le paga renta a Dayana. Entonces, ¿por qué no? Porque, o sea, entonces yo le alquilo un cuarto a mi negocio y mi negocio genera un costo de renta que se lo paga a mi esposo, ¿verdad? Y eso es un gasto justificable, pues todo negocio necesita un espacio donde hacer negocio. Entonces, son cosas que hay que ir implementando poco a poco a medida que los ingresos van aumentando. Y, por ejemplo, lo de la pintura del apartamento y gastos de mantenimiento, nosotros invertimos en bienes raíces y acabamos de vender, pues, por ejemplo, un inmueble sin pagar impuestos y existen otras estrategias que para eso, pero vendimos el inmueble y en vez de yo contratar a alguien que me va a pintar las paredes, entonces Dayana dijo un día, yo lo pinto y tú me pagas. Y yo, ok. Entonces, en vez de pagárselo a alguien que está, o sea, que es un tercero, entonces una de mis empresas, ¿verdad? Le mandó una factura a la otra y se la pagó. Y ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe un beneficio contable porque una de las empresas paga más impuestos que la otra y a mí me interesa que ese gasto se refleje en cierta forma. Entonces, bueno, poco a poco uno va, en el buen sentido de la palabra, pues manipulando y creando esas oportunidades siempre y cuando tú tengas el control de tus empresas. Y eventualmente, pues eso tú lo vas creciendo a ropa, especialmente si tú estás en las redes sociales, la ropa que uno se pone, viajes a ver a tu equipo, incluso hasta cuidado infantil. Mi Amaya, la de 4 años, yo no pago el cuidado infantil, eso lo paga mi empresa. Y eso es un costo que está allí porque está establecido en las leyes de la empresa que nosotros gobernamos, en donde el costo de cuidado infantil se tiene que reembolsar a sus empleados y nosotros somos empleados. Entonces, bueno, así son las cosas, como diría nuestro compatriota, Oscar Jan. Entonces, la estructura legal adecuada te protege y te ayuda a reducir impuestos. Entonces, ¿por qué? Se lo estaba diciendo. El control es importante, no la titularidad. Usted quiere estar quebrado en papel. Yo no quiero tener nada. Yo quiero controlar empresas.
Una vez que usted controla las empresas, pues no importa. O sea, usted puede tener $0 en el banco, pero si usted controla la empresa, usted puede ser empleado de la empresa, usted puede ser accionista de la empresa, lo que sea, y usted tiene beneficios a través de eso. Distintas figuras. Bueno, aquí en los Estados Unidos tenemos el partnership, el S Corporation, Corporation and Trust. Esto es parecido a lo que en un país son, por ejemplo, sociedades de responsabilidad limitada, etcétera, etcétera. Lo importante es conocer de qué forma incorporar tu empresa de manera que te genere el mayor beneficio fiscal. Nótese que no es evasión de impuestos. No se trata de evadir impuestos. Se trata de patrióticamente pagar la cantidad de impuestos que tú que eres responsable de pagar. Y no hay nada malo al respecto. Ya la pregunta es, ¿cómo haces? ¿Qué incorporas dónde? ¿Cuáles son las figuras legales? Esas realmente depende de muchas cosas, pero principalmente de la actividad económica. Entonces, nuevamente, inteligencia financiera número 2, que creo que es una de las más largas. La mejor manera de reducir tus impuestos es ayudando a resolver el gobierno sus problemas. ¿Dónde están los problemas del gobierno? Lea el Código Fiscal. Lea el Código Fiscal y ahí van a estar los problemas del gobierno. ¿Por qué los empleados? Esto es una pregunta que mucha gente me la pregunta. ¿Por qué los empleados tienen pocas oportunidades para reducir sus cargas de impuestos? Entonces usted me dice, coño, yo trabajo para tal empresa, pero a mí me quitan demasiados impuestos y lo único que puedo deducir son los impuestos de los intereses de mi casa. Recuerden que los empleados no generan ni bienes ni servicios, son parte del problema del gobierno, que es generar empleo. Entonces, si tú no eres parte de la solución, eres parte del problema. Los empleados tienen pocos beneficios fiscales, tienen muy pocos beneficios fiscales. La manera de un empleado poder empezar a salir adelante es que empezar un negocio que sea a tiempo parcial, ¿verdad? Y en el siglo XXI tenemos millones de negocios de tiempo parcial. Forma parte de la formación que usted tiene que tener, identificar cuál es el nicho que le interesa, pero al usted empezar un negocio a tiempo parcial, todas las oportunidades se le abren. Entonces, ¿cómo se mide? Realmente, nuevamente, el mejor ejemplo es, si usted gana $50,000 y les quitan $5,000 en impuestos, usted pagó el 10%. Si usted gana 5 millones y le quitan $1 millón en impuestos, usted pagó el 20%. Se mide en términos de porcentaje. Se lo digo yo personalmente, a lo largo de los años, gracias, mi estrategia ha funcionado y hoy en día pago 3% de impuestos. Básicamente, si usted chequea su TurboTax y usted vea allí cuánto es su tasa fija o su tasa efectiva de impuestos, estoy seguro que va a ser mucho más. Entonces, ¿cuál es la inteligencia financiera número 3? Usted tiene que saber cómo presupuestar su dinero. Su presupuesto es simplemente un plan de coordinación de ingresos y gastos, ¿verdad? Así de sencillo. La cosa con los presupuestos es que muchas de las personas, en vez de dicen, yo prefiero vivir por debajo de mis posibilidades. Y eso está bien hasta cierto punto. Como usted debería pensar es cómo expandir sus posibilidades. Y allí es donde usted tiene que empezar a pensar cómo puedo empezar a hacer más dinero, cómo puedo yo empezar un negocio, por ejemplo, a tiempo parcial, qué habilidades tengo yo que desarrollar, en qué nicho, qué es lo que me hace feliz, etcétera, etcétera. Pero al final no es cuánto tiempo te queda, perdón, no es cuánto dinero haces, sino cuánto te queda, ¿verdad? Tú puedes ganar $3 millones, pero si ganas si gastas 2.999.999, ¿cuánto te quedó? Te quedó uno. Entonces, realmente eso hay que dominarlo. Entonces, tienes dos tipos de presupuestos, evidentemente un presupuesto perdedor y un presupuesto ganador, dependiendo de tus gastos e ingresos. Pero si usted no tiene un flujo de caja positivo, usted no puede generar riqueza. Y más importante aún, pues mantenerla, ¿no? O sea, es imposible. Usted empieza a generar más gastos que ingresos y ya sabemos, la cuenta va para lo bajo, ¿no? Entonces, la clave para identificar ese presupuesto ganador, pues, es, número uno, nuevamente, como les digo, identificar quién tiene las manos en tus bolsillos, pues, eliminar gastos innecesarios, y créanme, hay muchos gastos innecesarios, sobre todo si vivimos en una sociedad como hoy en día, como les digo, que todo es una suscripción, pero al mismo tiempo tiene que incrementar los ingresos. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el mayor gasto que las personas con empleados tienen? Son los impuestos. ¿Cuál es la mejor forma de reducir el mayor gasto que la mayoría de la gente tiene? Tienen que generar múltiples
fuentes de ingresos. Y eso incluye fuentes de ingresos de empleo, fuentes de ingresos ingresos pasivos como propiedades de renta o cualquier otro instrumento, por ejemplo, de acciones que te generen dividendos, etcétera, etcétera, lo que sea. Pero hay que diversificarse. Eso es lo que a ti te va a poder ayudar, pues, a jugar un poco con los números. Entonces, tienes que definir tus prioridades y siempre, esto es algo que yo implementé desde el principio, siempre tienes que pagarte primero a ti mismo. Tú tienes que considerar pagarte a ti mismo primero como un gasto. Entonces, aquí es donde tú vienen las prioridades. Dime, aquí hay un dicho que dice, muéstrame tu estado de ingresos y gastos y yo te diré quién eres. Entonces, ahí es donde tú dices cuál es tu primera prioridad. Es ganar mucho dinero, pues te pagas la casa más grande, te compras el carro más lujoso, después pagas tus obligaciones al tiempo, después te vas de vacaciones y después de último, por allá, si es que sobra, es que metemos aquí en esta cuenta de ahorro que tiene $10 de hace 3 años. Entonces, cuando tú inviertes, ¿verdad? Cuando tú inviertes de invertir el orden de las prioridades, tú tienes que entender que el ahorrar e invertir el 10% de mi ingreso, tu ingreso siempre tiene que ser la prioridad. Y ese 10% tiene que estar invertido a través de, por ejemplo, si bien quieres empezar con una cuenta de ahorro, puedes empezar a invertirlo en la bolsa o puedes empezar a invertirlo en ti mismo, en las habilidades que tienes que conocer para desarrollar tu negocio. Siempre, si tú siempre te pagas primero, tu mente va a buscar formas creativas de optimizar tus gastos. Entonces, poco a poco vas tú reduciendo tus gastos innecesarios. Por supuesto, tienes que tener una casa y un vehículo módico que tú puedas pagar. Nadie ha dicho que no te tomes vacaciones, pero las vacaciones, por ejemplo, tienen que ser planeadas, en donde el costo de las vacaciones tú lo reconociste como un gasto a través de un año. Por ejemplo, si me voy el año que viene y me va a costar $2,000, bueno, ahorre $2,000 entre 12 y eso es lo que usted ahorra todos los meses. Usted lo pone allí para que el momento que llegue usted se va a vacaciones. Y si sobra, por supuesto, seguir invirtiendo, ¿no? Entonces, varias herramientas que a mí me han funcionado a la hora de hacer seguimiento a mis presupuestos es Mint.com. Mint.com es una empresa hecha por Intuitive. Es excelente, es gratis, se conecta a la mayoría de los bancos en los Estados Unidos y usted fácilmente puede crear un presupuesto, se actualiza automáticamente, es la mejor forma de usted saber dónde está. Otras opciones que tiene allí son pagas, pero definitivamente algunas de ellas tienen cualidades que van más allá, son mucho más profesionales, etcétera, etcétera. Entonces se los dejo allí para que lo tengan. Y nuevamente, ¿cómo se mide? Se mide en cuánto te queda, no cuánto dinero haces. Entonces, la inteligencia financiera número 4 es apalancar tu dinero. Entonces, en términos muy básicos, eso es hacer más con menos, ¿verdad? Básicamente es el ejemplo más perfecto de esto es invertir en propiedades de renta, por ejemplo. Pero es importante reconocer también que hay deudas malas y deudas buenas. Las deudas malas es la deuda de la tarjeta de crédito. Esa deuda que no te produce nada, esa deuda inerte, esa deuda que probablemente es producto del fastidio porque no tienes nada que hacer con tu tiempo libre. Bueno, una forma de eliminar esa deuda es ponerte a estudiar algo, ponerte un libro, por ejemplo, y así eliminas esa deuda y aprendes algo nuevo. Pero la forma más común del apalancamiento es comprar propiedades de renta. Y para comprar propiedades de renta, ¿ustedes creen que una propiedad que valga $500,000 es financieramente inteligente? Pues agarrar $500,000 que uno tiene en el banco y lo pone allí. Eso puede ser la forma de menos riesgo, pero no es la forma más inteligente. Usualmente, usted pide el dinero al banco, ¿verdad? Que es deuda buena, y en vez de poner $500,000, usted pone $100,000 de inicial y los otros 400 lo financia, ¿verdad? Y sin embargo, usted controla con $100,000, usted está controlando $500,000. $500,000 que se les están apreciando, $500,000 que son deducibles en sus impuestos porque hay que depreciar la propiedad, y no solo se puede comprar una, sino que se puede comprar 5 en vez de 1. Entonces, el apalancamiento siempre es una gran oportunidad. El riesgo está en no tener el control, ¿verdad? De lo que estás invirtiendo. ¿Qué significa no tener el control en una propiedad de renta? Pues, por ejemplo, que te ganes que tú compres un activo, por ejemplo, como nosotros lo hicimos hace un par de años, y resulta que el edificio se va abajo.
se va abajo en el sentido de mantenimiento, eso está totalmente fuera de tu control, las rentas bajan, ¿verdad? Tu activo baja de precio, ¿verdad? Porque la valúa ahorita es menor. Entonces, es importante saber identificar las circunstancias que ponen en riesgo tu activo de manera que tú puedas venderlo, pues, e invertir ese dinero, pues, en otros áreas. Entonces, pero hay otro apalancamiento que es muy importante también, que es el apalancamiento de la mente, señores. El apalancamiento de la mente probablemente es hasta mucho más poderoso que el apalancamiento de tu dinero. Este tipo de apalancamiento, pues, se desarrolla saliendo totalmente de tu zona de confort. Si usted se siente mal, si usted se siente incómodo, es porque está haciendo algo bueno. Todo lo que usted quiere está fuera de su zona de confort. Todo. Es lo que nos hace crecer, ¿verdad? Entonces, cuando usted le dice, no, pero eso es riesgoso, no, es que el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Eso es como que alguien a mí me diga, tengo $100,000, ¿dónde los pongo? Bueno, agarre y cómprese la primera propiedad que se le venga por enfrente. Eso es un error. Hay que analizar, es por eso que yo me he dedicado a desarrollar modelos financieros que me ayuden a tomar mejores decisiones. Una vez que uno conozca y tenga experiencia, ¿verdad? Y hable con gente en el medio donde uno pueda ir y le dice, bueno, coño, hoy te invito a un café o te invito a una cerveza, hermano, por favor. Estoy queriendo saber esta área, me interesa, si me puedes ayudar. Ustedes se sorprenderán o se sorprenderían de cuánta gente buena en este mundo que está dispuesta a sencillamente compartir la información por sencillamente les hace felices. No se tienen que buscar a un asesor financiero que les asesore en algo que probablemente esa persona no hace, ¿verdad? Entonces, es importante, pues, conocer lo que estás haciendo. Tienes que desarrollar tus habilidades para manejar un negocio y nunca delegues tus decisiones. Es importante. Una vez que tú delegas tus decisiones, tú pierdes control de la situación. Tienes que incrementar tus habilidades de manejar efectivo. El flujo de caja es la sangre de cualquier negocio. Si tú no tienes que poner el dinero para poder hacer una inversión, siempre mira la posibilidad a estrategias creativas para que no te quiten el efectivo de las manos. El efectivo es lo que te va a salvar en cualquier momento, bajo cualquier situación de crisis, y lo otro es las líneas de crédito. Así que, señores, siempre apliquen a incrementos de líneas de crédito porque ustedes nunca saben cuándo lo van a necesitar. Como dice el dicho, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Las líneas de crédito son un seguro para todos. Tienes que desarrollar un mejor criterio para inversiones, ¿verdad? Y yo creo que este punto es fundamental. Hay que aprender a negociar. La negociación es una habilidad que hay que conocer. No solo negociar, sino renegociar. Hay que saber renegociar acuerdos, sobre todo cuando las cosas no están funcionando o cuando los acuerdos han llegado a un punto en donde no se han respetado. Entonces, bueno, ¿cómo se mide la inteligencia financiera? Número 4, bueno, eso es como invertir $20,000 en el banco y usted le da 5% de retorno anual, o agarra esos mismos $20,000, usted se compra una propiedad de 100,000, ¿verdad? Porque lo pone como inicial, a los 2 años la propiedad se apreció, ¿verdad? Y en 2 años usted la vende en 140. Entonces, hubo un 100% de retorno anual. Entonces, la clave es, sencillamente, control. Tienen que saber dónde poner su dinero. Entonces, finalmente, la inteligencia número 5 es información. Vivimos en la era de la información. Entonces, hay un dicho en mi país que dice, hay que buscar, tienes que, buscaste tal cosa, la busqué está debajo de la piedra. Entonces, la realidad es que levantar la piedra no es difícil, sino conseguir la piedra, ¿no? Entonces, ¿cómo tú estás más cerca de la información? Eso es una clave. Eso es así como los agentes federales que tienen información que ninguno de nosotros tenemos, pero ellos toman las decisiones que toman porque tienen información. El nivel de riqueza de cualquier persona es directamente proporcional a la calidad de su entorno social. Si tus conexiones te van a generar la mayor información posible, sobre todo si tú tienes un equipo de trabajo multidisciplinario, si tú tienes un agente de real estate en el cual confías, si tú tienes a alguien que está allí que te va a resolver, por ejemplo, el tema de un préstamo y te va a hablar con el corazón en la mano, o si tú tienes a alguien que te va a ofrecer el mejor seguro. ¿Por qué? Porque has desarrollado esas relaciones a lo largo de tu vida profesional. Y tú también les has proporcionado a ellos, pues, negocio, porque eres una persona que cumple con
con los pagos, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, eres el promedio de las 5 personas que están alrededor. Siempre, y esto es algo que nuestros pueblos latinoamericanos lamentablemente son horribles, siempre buscan cómo joder al otro. ¿Cómo puedo yo matar la gallina de los huevos de oro? Entonces, eso hace que cualquier cosa se vaya al piso, ¿verdad? Entonces, la clave es siempre buscar relaciones profesionales que te nutran y siempre buscar el ganar-ganar y al mismo tiempo que te coloquen más cerca de la información. Oye, en vez de salir con tus amigos, ¿verdad? Que yo no tengo nada en contra de que tú salgas con tus amigos de la infancia, ¿por qué tú no te vas a un Meetup, por ejemplo, un Meetup local donde se habla de criptomonedas y hables y empiezas a interactuar con gente que esté en el mismo ambiente y quiera lo mismo que tú? Ahí hay información. O te vas al meeting de agentes de real estate locales, que todo el mundo se reúne y empiezan a hablar de las inversiones que hay en la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de relaciones, ese tipo de referencias definitivamente te ayudan a obtener más información. Y otra estrategia que yo personalmente he aplicado y me he dado cuenta que es fundamental tener la información en la mano, pero me ha generado muy buen resultado, son inversiones en gravámenes de propiedad. Y esto es lo que llaman los tax lien certificates. Son las subastas, estos son tipos de subastas de carácter público en donde tú compras el derecho sobre una propiedad. No estás comprando la propiedad, al contrario de lo que mucha gente dice, eso depende del estado. Cada estado tiene su estrategia. No todos los estados subastan propiedades, algunos estados subastan los gravámenes de la propiedad. Y los gravámenes de la propiedad son bastante asequibles porque básicamente usted lo único que paga son los impuestos morosos sobre la propiedad, pero lo que usted pague le genera entre el 12 y el 24%, dependiendo del estado. Entonces, nuevamente, finalizando, siempre busca la información debajo de las piedras, utiliza tus habilidades de conocimiento que son de la inteligencia número 1 para generar más información. Yo personalmente, ¿qué es lo que hago? Yo utilizo mis habilidades de programación para poder analizar propiedades de alquiler más rápido. O sea, yo no me tengo que sentar, sacar los números, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que yo busco otros parámetros que son importantes a la hora de tú analizar, pues, ciertas inversiones, que tan rápido está creciendo el área, que tan buenas son las escuelas, etcétera, etcétera. Son cosas que hay que considerar. Crea tu equipo de trabajo. Es importante tener tu equipo de trabajo. Y sencillamente tener la información no es suficiente. Hay que tomar acción. Entonces, para quien quiera asesorías privadas, le estoy dejando aquí mi QR code. Yo puedo conversar en cualquiera de estas áreas. Cualquier persona que quiera conversar, que quiera tener una conversación al respecto, estoy completamente a su disposición. Y bueno, se los voy a dejar allí un momento para que ustedes lo tengan. Eso es todo. Y bueno, y finalmente, ahorita vamos a empezar la ronda de preguntas y respuestas. Que dice, hay una tendencia. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Miguel. Bueno, muy chévere la clase de hoy. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Bueno, nada, yo quería comentarte pues que primero darte las gracias porque en algunas oportunidades pensamos acerca de estas cosas y esto es algo real, en mi última declaración de impuestos, pues me vi en una situación un poquito apretada y pues yéndome con el contador y hablando algunas cosas que conversamos, pude bajar los impuestos que tenía que pagar y pues chéverísimo, claro, todavía me falta muchísimo por aprender, muchísimas cosas y muchísimas herramientas que utilizar, pero sin duda alguna que algunas conversaciones que tuvimos me fueron positivamente, me afectó positivamente en mi última declaración de impuestos. Excelente. Gracias por compartir eso, Sinchu. Y cuéntanos porque yo sé que tú me estabas comentando que te daba un poco como que de miedo, como que declarar lo que legalmente tenías que declarar. Cuéntame como un poco cómo hiciste ese miedo o sea, qué era lo que te pasaba por la cabeza en ese momento. Claro, lo que pasa es que pues lo que realmente sucede es que uno
digamos, yo tuve mi negocio en Venezuela y pues estaba acostumbrado a confiar en el contador, pues, o sea, y yo me iba siempre a lo que mi contador me decía que debía hacer. Y pues yo acá mantuve la misma estrategia y me di cuenta de que este, no me estaba, cuando decidí emprender acá, me di cuenta que, bueno, que realmente si uno hace todo lo que te dice el contador, pues al final del año lo que te ganas te toca pagárselo al Estado. Y pues empecé, como tú dices, hablando contigo, hablando con otras personas, a ver que existían algunas herramientas que no te las dice el contador, pero que están allí, como las depreciaciones de, no sé, de algunas cosas que tú tienes, como sacar sueldos de la compañía para ti, como el pago del carro, por ejemplo, el lease del carro, puede formar parte del gasto según el tipo de compañía que tú tengas. O sea, en este momento sé algunas herramientas, no las sé todas, pero pues ya esas poquiticas herramientas que conozco las he ido implementando, y eso pues, como te digo, ha impactado positivamente, pero sin duda alguna siempre lo que había era el miedo por el desconocimiento pues de las Claro. reglas en este país. Mira, Vincenzo, y tú puedes decir cuánto te ahorraste de impuestos simplemente por declarar lo que tú tenías derecho a declarar. Bueno, tenía que pagar 8.300 dólares. Y terminaste pagando cuánto. Me devolvieron 60. Pero, o sea, tenías que pagar 8.000. 8.300 dólares. Pero sí, pero eso declarando los gastos que me estás hablando. Correcto, no, habían varios gastos que el contador estaba llevándolos a cuentas donde pues no formaba parte del costo, sino era un gasto. Pues yo todavía no sé si me estoy expresando correctamente porque no soy experto en esta parte, pero eso al final se reflejaba en que yo tenía una ganancia, eh, y debía pagar por ello. Pues lo que hice fue que esos elementos, esos gastos, no sé cómo lo llama, los llevé a diferentes cuentas, que legalmente los podía llevar, y eso me redujo sustancialmente pues el pago que debía hacer. Ah, no, bueno, excelente, Chinsu. Me alegra pues que pudiste haber declarado eso y que lo hayan reflejado correctamente como estás 100%, eh, tienes todo el derecho de hacerlo. Mucha gente, sencillamente por la complejidad del asunto, complejidad entre comillas, sencillamente busca lo más fácil y no lo hace. Y algunas veces incluso hasta se confían en el software que lo está haciendo, de manera de que si lo ponen allí y sin ningún criterio, pues le pullan el botón y dejan de aprovechar ciertos incentivos que potencialmente los pueden dejar en la mesa. Pero bueno, gracias por compartir tu testimonio. No, a ti, gracias por la ayuda y por los consejos. Mira, ahí Liz te dejó un mensajito en el chat. Ajá. Liz, hay una tendencia a invertir en cartas de deportes. Esto es real. Asumo que estás diciendo las cartas de deportes, las tarjeticas de deporte con los hologramas de los, de los bateadores y ese tipo de cosas. Mira, Sí, sí. yo no soy experto en esa área, sin embargo, yo sé que es un gran mercado. O sea, así como existe el mercado de las figuras estas de los superhéroes, que yo me enteré de eso hace, la semana pasada, literalmente. La clave de eso es si hay mercado. Si hay mercado o no. Y la otra es qué tan difícil es falsificar ese tipo de cosas. Y es una inversión siempre y cuando usted la pueda comprar barata, porque si no la compra barata no, no le va a resultar mucho.
yo lo vería como algo bastante complementario. O sea, si te vas a gastar, por ejemplo, $10,000 en una barajita, o sea, agarra eso y cómprate 5 monedas de oro y va a ser mucho mejor inversión que una barajita, ¿no? No, yo entiendo lo que está diciendo, porque yo por lo menos tengo plata, no tengo para oro, pero por lo menos tengo para plata. Pero inclusive hay una tendencia, no sé si a lo mejor puedes buscar información luego, se llama Sports Car Investment, que inclusive hicieron una aplicación de teléfono y tienen otra aplicación pagada que se llama Market Movers, que básicamente te analizan las tarjetas del jugador, en qué precio está, en qué precio ha subido, ha bajado, como si fuera todo del mercado. Pero cuando yo hablo de estas cartas es lo que se llama graded por una compañía que se llama PSA o Beckett. Y por lo menos mi experiencia, yo coleccioné desde los 1990, pero llegué a ver como la tarjeta de Michael Jordan Rookie. En ese entonces, una tarjeta esa en lo que se llama un PSA 10, que es una tarjeta perfecta, tú la podías conseguir en 15, 20, $30,000. Hoy en día esa tarjeta no baja de $250,000 y las personas, o sea, lo pagan. Ahora mismo, o sea, yo lo veo como o sea, si tú vas a invertir para estar más seguro en las tarjetas, yo veo las tarjetas viejas como el oro y la plata. Si tú estás hablando de un Mickey Mantle, un Roberto Clemente, todas esas tarjetas en graded, en un estado alto, lo que ves, la tendencia de ellos es subir. Pero si tú te coges por unas tarjetas nuevas como la Melo Bell o algo, esas tarjetas graded, yo las he visto personas comprando por $15,000 y porque como son tarjetas modernas y el jugador viene, hace algo malo o deja de ser bueno, la tarjeta pierde el valor de los $15,000. Pues entonces yo veo eso como las criptomonedas en cuestión. Pero Sí, solamente preguntar, porque tengo tarjetas y estoy en tendencia si las vendo, las mando a graded o cómo hago. mira, algunos comentarios al respecto. Existen plataformas, yo no sabía que existían plataformas para ese tipo de collectibles. Existen otras plataformas también como Masterworks que te ayuda, que es un proceso similar, te ayuda a invertir en piezas de arte, Picasso, Van Gogh, etcétera, etcétera. Básicamente tú compras un pedacito del cuadro y es como que tú tienes un ownership o un título sobre esa pieza de arte. La clave, y disculpa, no leo dónde está tu nombre, por eso es que no puedo llamarte por tu nombre, pero... Disculpa, es que soy Carlos, soy el esposo de Liz y estamos escuchando juntos por eso. Ok, Carlos. Yo pienso que la clave de eso es la liquidez. Una de las claves de eso es la liquidez, porque, por ejemplo, un mercado como el oro es a nivel mundial. Yo me puedo llevar esto al Congo y yo voy a saber que alguien me va a comprar esta moneda, porque es un mercado mundial. Oro es aquí en Pekín. En el caso de las tarjetas que me estás hablando, es una inversión similar, definitivamente siempre y cuando conserve las propiedades que la hacen única, por ejemplo, no se pueda falsificar, que existe un mercado que lo pague, como evidentemente sí lo hace, existe un riesgo de pérdida y, por ejemplo, también de repente existe un riesgo de falta de control, porque como dijiste tú, si el jugador va y le pega al umpire, entonces ahorita la tarjeta, tú no controlabas eso, pero si tú pagaste $5,000, $10,000, $500,000 por una tarjeta y el jugador va y le da la gana de darle una derecha al umpire, ahorita te vale la mitad. Entonces hay otros riesgos inherentes a ese tipo de inversiones que así sin yo conocer a ciencia cierta, pues o sea, lo estoy viendo. Pero yo pienso que una de las cosas principales que yo tomaría en cuenta es la liquidez del activo. O sea, qué tan líquido es, porque si no es líquido es como si no lo tuviera.
O sea, alguien puede decir que eso vale $1.000.000, ok, y lo puedes reflejar en la hoja de balance si tú quieres, pero la gran pregunta es, ¿lo puedes liquidar a ese en caso de que lo necesites? Otro tipo de cosas, con otro tipo por ejemplo, de reto que yo veo con eso es el seguro, ¿no? O sea, si tú tienes algo como eso, yo me imagino que tendría que estar asegurado contra un robo. Yo me imagino que una tarjetita como esta, tú la metes en una cartera, la pones en un sitio y se te perdió y se te perdió. Entonces, bueno, todo depende de si tú conoces el negocio. Si tú lo conoces realmente y tú manejas tu riesgo y tú crees que esa inversión va a mantenerse en prolongarse en el tiempo y tú crees que tú la puedas vender, y etcétera, etcétera, o sea, si tú crees que esa inversión para ti es la correcta, o sea, mira, o sea, yo no soy quien para decirte que no. Pero los principios sí se deberían cumplir, que bueno, que es algo que sea único, es algo que tenga liquidez, es algo que sea difícil de falsificar, etcétera, etcétera. Y yo creo que esas son las claves pues, de inversiones con ese tipo de naturaleza, pues, que sean collectibles, por ejemplo, carros clásicos, carros viejos, es algo similar. Bueno, Gracias mucho por todo esto. Ha sido algo extraordinario, me ha gustado mucho. Estoy considerando para ver si pues cojo una consultita en las próximas semanas. Si puedes y verificar y sí, a ver si esto, o sea, es algo viable y puedes verificar el mercado porque como te digo, se llama Sport Cars Investors, la aplicación, y es una persona que es un técnico de sistemas que durante el día él compra compañías y vende compañías, es un millonario él. Y ahora ha abierto el mercado, o sea, mundial con pues, que se han visto hasta muchachos de 15, 18 años, 20 años vendiendo una carta por 150,000, 200,000 pesos, que ha sido un cambio en el ambiente de deporte bien de ese tipo de colección nuevo. Pero gracias por toda la información, te lo agradezco. gracias a ti. Bueno, Hola. entonces, Miguel, dígame. ¿me escuchas? ¿Querías decir algo? Yo tengo un comentario y una pregunta, pero si necesitas decir algo, yo te espero. No, dime. Bueno, ya sabes que soy Yesenia, espero que sí aparezca mi nombre en mi casa. Claro que sí. Nada más tu voz la reconozco, Lego. No. Bueno, otra vez, de verdad que muchas gracias. Te tengo que compartir como en el minuto 45 dije, ay, no, me salió lo mexicana y dije, es que Miguel es un genio. Pero lo dije con otras palabras que luego te comparto, para que no se queden grabadas aquí. Pero nada, me recordé de que sí, te agradezco mucho porque yo soy de esas personas que han sido afortunadas de sentarse a tomar, no el café, pero sí una copa de vino y conversar de todos estos temas bien interesantes contigo. Yo acabo de incorporar mi LLC que conversamos, que tú me guiaste para que se diera. Obviamente esto está empezando, yo todavía no veo todos los beneficios, pero tengo todas las bases en base a lo que tú me has enseñado. Obviamente surgen más dudas, o yo también voy a pedir mi consultoría porque conforme avanzas en los procesos, pues aprendes, pero también te entran más dudas. Pero muchas gracias, primeramente, porque de verdad que siempre he aprendido mucho contigo. Sé que te apasiona el tema, que lo disfrutas y qué bueno, estoy súper contenta de ver que aparte lo estés llevando a otro nivel, que es esto, empezar a dar consultoría y compartir tus conocimientos. De lo poco que he aprendido contigo y cada vez que empiezo con una idea de seguir invirtiendo, tú sabes que en mi caso yo, tal vez como un poco por suerte, pero también porque he tenido la visión de ver la oportunidad. He empezado con una propiedad, con la otra y así. Siempre quiero aprender de más inversiones. Yo creo que la inversión más mala, de acuerdo a lo que he aprendido contigo, es en la que no te educas y no sabes cómo llevarla.
O sea, que nada más te metiste porque alguien te dijo, porque alguien te dijo, métete ahorita, porque eso es lo que está ahorita y métete. No, no, pues, te puede ir bien y qué bueno, ¿no? Es la idea, que les vaya bien a todos. Pero lo primero es la educación. Entonces, por eso te dejé la preguntita, porque esa es otra área en la que yo quiero incursionar. Aparte de que tengo mis dudas adicionales que voy a ver en una consultoría contigo. Pero muchas gracias, porque de verdad que estuvo sensacional y estoy súper orgullosa de que esto se esté llevando a cabo. Muchas gracias. Gracias, Jessy. Sí, efectivamente. Como dije, el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Entonces, sí, es lo que llaman FOMO, Fear of Missing Out. Si tú vas y haces lo que todo el mundo hace, entonces eres promedio y lo más seguro es que te vaya mal. Perfecto. Entonces, la pregunta es la que tienes en el chat. Okay. Sí, porque ¿Cuál es? lo hemos comentado, pero yo, ahorita que cuando lo explicaste y dijiste, realmente ver que sea el precio justo, que realmente y yo dije, pues eso no sé cómo se ve. Mira, el precio justo es el precio del mercado. O sea, el spot price es algo del oro y de la plata, es algo que tú puedes ver prácticamente en cualquier página financiera. Google, Google Gold Spot Price o Silver Spot Price. Eso debe ser como monedas, ¿no? O sea, por ejemplo, si quieres comprar euros, tú te metes en Google y ves cuál es el valor del euro en el momento, ¿no? O sea, ¿cuál es el precio justo? Es lo que llaman el spot price. Y eso es simplemente un promedio de a cuánto se está vendiendo la plata y el oro en ese momento, y es un mercado que son las 24 horas al día. Es como las criptomonedas, 24 horas al día. Entonces, eso es el precio, el valor intrínseco del oro y la plata. Sin embargo, cuando tú lo vas a comprar en las páginas y en los mercados específicos donde puedes comprar este tipo de moneda, tú no vas a pagar ese precio. Tú vas a pagar ese precio más un fee, Claro. que también depende de la moneda. Entonces, eso es un área donde o sea, hay cualquier tipo de monedas que tú puedas comprar. Lo importante es conocer, pues, cuáles son las monedas de entrada, ¿verdad? Las que son más líquidas, y las monedas que te permiten, pues, crear como todo, pues, un portafolio de metales preciosos que te permita, pues. No, y un poco lo que Miguel dice es, por ejemplo, a mí a veces yo tengo algún dinero ahorrado y él me dice, ok, ¿qué quieres que te compre? ¿Quieres que te compre oro? ¿Quieres que te compre plata? ¿Quieres que te compre Bitcoin? Entonces, pues, vamos a suponer, yo le digo, quiero que me compres una moneda de oro. Entonces ahí viene otro nivel. No sé si la palabra es complejidad o de conocimiento, de, ok, entonces quieres una moneda de oro, ¿cuál quieres? ¿Quieres un búfalo? ¿Quieres una americana? ¿Quieres una de yo no sé dónde? Porque todas tienen distinto valor, no sé si intrínseco es la palabra, ¿no? Dependiendo de la certificación, sí. Dependiendo de, por ejemplo, lo que él también decía relacionado con las barajitas de, bueno, hay unas que quizás te las compran más rápidamente o más fácilmente porque tienen un tipo de certificado, pero esas obviamente tienen un valor mayor. Entonces, hay como un nivel adicional allí, pues, de información, que bueno, el plan es más adelante desarrollar clases y desarrollar contenido, pues, ya más específico en cada una de estas áreas. Sin embargo, sabemos que hay una necesidad de empezar, ¿no? a adquirir conocimientos, y es por eso que dijimos, ¿sabes qué? No vamos a esperar a tener todas las clases y todos los materiales ya desarrollados, porque eso va a tardar mucho, y realmente sí hemos sentido como mucho la necesidad de personas que quieren como empezar a conocer acerca de estas áreas, ¿no? Pero sí, o sea, es todo un mundo. Claro. Tienes ahí distintos tipos de monedas. Sí, mira, Jessy, aquí te tengo. La de México. Una onza de oro de plata mexicana. Esas son de las que más valor tienen. Esta, ¿no?, es la moneda de plata más cara que puedes comprar. El premium de estos son. No sabía. La plata mexicana es la plata mejor pagada del mundo. Y la mejor cobrada también. Es la única moneda que tengo, o sea, el premium de esta moneda es bastante alto. Prefiero invertirlo en otras, pero ya cuando llegas a un punto donde lo que quieres es empezar como que a formar un portafolio de cosas ya un poco más de colección al respecto. O sea, no es que voy a ponerme a comprar esta moneda, pues, normalmente, pero sí por lo menos tener por lo menos una moneda de cada año. Por lo menos esta moneda es de 2022,
y tiene el calendario azteca por atrás. Pues. Tiene bueno, el águila, perdón. Sí, claro. Sí, ¿sabes algo que se me olvidó mencionar, Miguel? Es que gracias, bueno, no lo del LC todavía, pero gracias a todo lo que me has explicado que son deducibles, en mis taxes personales el año pasado, la contadora que contraté me devolvía, no sé, la verdad que no recuerdo la suma, $1,000. Y luego me puse a revisar yo con TurboTax, lo hice, obviamente ellos lo hicieron con su software, y luego yo me metí a TurboTax y empecé a mover todas las piezas de acuerdo a lo que tú me decías. Y también llamé a los contadores de TurboTax cuando tenía dudas y demás. Y fue una diferencia abismal. Después de que reportando a mi hijo y todo eran 1,000 con ella, al final, tampoco recuerdo exactamente la suma, pero fueron como más de $4,000. Que no está mal. No, Es dos nada monedas, mal. 2 monedas de oro. Yo siempre le digo, tiene una moneda de oro. Sí, sí, cierto, sí. Y nada más entendiendo. O sea, porque uno, como dijo el señor que está hablando ahorita, yo le confío al contador y yo cuando vi eso dije, no, algo está mal, porque antes yo podía recibir más. Y ya, dije, bueno, y me puse otra vez a revisarlo y sí, entenderle es oro, literal, como lo acabo de decir. Así es. Bueno, gracias, Jessy, por tu testimonio y por compartir información. Bueno, chicos y chicas, gracias por su atención. Vamos a culminar la reunión y nuevamente cualquier duda, ustedes me dicen. Feliz noche. Hasta luego. Gracias, Miguel. De nada.